Ahí ya estaríamos grabando. Bueno, le damos la bienvenida en este sábado que comienza a todos los amigos que nos van a mirar, porque esto va a estar grabado. Como es un día especial, estamos con una serie de reuniones que, bueno, no podemos pisarlas, así que lo vamos a dejar para una grabación a posterior. Le damos la bienvenida a todos los amigos, como decía, y bueno, la dinámica de nuestro espacio es Conversemos a la Luz de la Biblia. Hoy vamos a tratar un tema especial, es la cuarta entrega. Nosotros estamos los primeros y los terceros viernes de cada mes. Estamos a las 20 horas. A las 20 horas. Gustavo Dorado y Dino Rosso, los servidores. La idea es conversar a la luz de la Biblia, no de otra manera. O sea, trabajar directamente con el texto bíblico y no con otra cosa y explicar, hablar, dialogar sobre los temas que son importantes, que obviamente son todos importantes, pero que tienen cierta trascendencia, algunos más que otros. Esta semana vamos a tratar un tema muy especial que se llama Jesucristo, divino y humano, ¿sí? Así que para arrancar en este espacio vamos a pedir la dirección divina, así podemos avanzar en este tema. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por este espacio que nos das. Te pedimos que sea de gloria para ti, Señor, solamente para ti, y que las personas que escuchan y nosotros mismos podamos aprender mucho más de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a leer un texto bíblico que está en el libro de Filipenses, capítulo 2, y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Con este espacio, con este versículo introductorio, le pedimos a Gustavo que nos dé una recapitulación de todo lo que hemos avanzado hasta ahora en este espacio, ¿no es cierto? Sí, Dino, gracias. Es muy apropiado el texto bíblico con el que iniciaste porque tiene que ver con el tema que vamos a tratar esta noche, que es acerca de la humanidad y la divinidad de Cristo, ¿no? Así es. Pero haciendo una recapitulación muy breve, hemos estado conversando acerca de
cómo Dios se revela a través de la naturaleza a los hombres, cómo Dios se revela a través de los profetas, de los hombres inspirados por el Espíritu Santo. Hablábamos del Espíritu Santo como un ser divino, como Dios, ¿no? Y yo podría leer una cantidad de pasajes que ya hemos visto, pero en el libro de los Hechos hay un pasaje, creo que es el capítulo 4, ahora después por ahí podemos buscar la cita, pero es el episodio de Ananías y Zafira, ¿no? En el que Pedro le reclama a Ananías que por qué, habiendo ofrecido a Dios una suma de dinero para contribuir con la iglesia que estaba iniciando, que estaba comenzando, luego decidió otra cosa y restó del monto que le había ofrecido, ¿no? Y Pedro decía, ¿por qué engañas así al Espíritu Santo? ¿No? Y en el versículo siguiente le dice, tú no has engañado a los hombres, has engañado a Dios, colocando de esa forma al Espíritu Santo en la jerarquía de Dios, ¿no? Entonces, habíamos hablado la semana pasada, hace 2 semanas atrás, acerca de la deidad y del Espíritu Santo como un integrante de la deidad. Y también quiero recordar un poquito este concepto de deidad y de Trinidad, ¿no? Por otra parte, como comúnmente se denomina al conjunto que nosotros conocemos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Habíamos hablado acerca de la Trinidad, que era un concepto que no era bíblico, que más bien pertenecía al paganismo, pero que fue introducido en la iglesia primitiva en el concilio de Nicea. ¿Por qué fue introducido? Bueno, fue introducido para echar por tierra algunas herejías que tenían que ver acerca de la naturaleza de Cristo. Algunos en esa época, Arrio, afirmaba que Cristo no era Dios. Entonces una de las formas como este concilio vio la posibilidad de erradicar esa herejía era estableciendo el término Trinidad, trinitario, para incluir en el concepto de Dios al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora es importante entender que este término Trinidad nosotros lo aceptamos y lo manejamos solo en el sentido numérico, no en el sentido que tiene desde su origen, porque desde su origen el sentido de Trinidad se refiere a deidades que son diferentes, que tienen poderes diferentes, que tienen algunos, según la cultura, tienen categorías diferentes, muchas veces son incluso antagónicos uno con otro. Entonces, en ese sentido, el concepto trinitario no aplica a el concepto de Dios que nosotros tenemos en la Biblia. No es pecado decir Trinidad. No es pecado decir Trinidad, pero tengamos en cuenta que el sentido en que nosotros lo usamos es solamente en el sentido numérico. ¿Ok? El otro aspecto, que es el término que sí es bíblico, Dino, es el de deidad. Aparece 2 veces, por lo menos en la versión Reina Valera aparece solo 2 veces. Y el sentido o el concepto de deidad no tiene que ver con números, no tiene que ver con cualidades, sino que tiene que ver con ser. Cuando la palabra habla de deidad, está hablando de un ser divino, o sea, está hablando de Dios.
No está diciendo si es uno, dos o tres, no está diciendo si se parece o tiene alguna cualidad divina, no, está diciendo que es Dios. Y es importante esto porque Pablo menciona allí en Colosenses capítulo 2, versículo 9, declara que en él, refiriéndose a Cristo, habita corporalmente la plenitud, toda la plenitud de la deidad, con lo cual está diciendo que Cristo es plenamente Dios. Ese es Dios, no es una parte o un complemento o un aspecto de la divinidad, sino que es Dios. Y con esto introducimos el tema de esta noche. Exactamente. Que es justamente referido a Cristo, ¿no? Nosotros hemos titulado el tema de esta noche, Cristo divino y humano. Y hoy vamos a conversar sobre esto. Exactamente. Perfecto. Bueno, dentro de lo que es el concepto bíblico de Dios, Cristo, Espíritu Santo, de Dios Padre, tenemos una certeza. Cristo no se revela a partir del Nuevo Testamento. No es que nace Cristo y aparece Cristo y en esos términos tenemos a Dios acá en casa, sino que hay una preexistencia de Cristo, ¿no? Entonces tenemos que, yo acá me equivoqué de ayuda, pero tenemos la existencia de Cristo antes de que aparezca en el año -3, -2, cuando aparece cronológicamente. Está presente en Daniel, ¿no es cierto? Cuando Daniel en el río Ulai se le aparece ese vestido de sumo sacerdote, ¿no es cierto? Se le aparece a Abraham cuando venían los tres que tenían que ir a destruir a Sodoma y Gomorra. Se le aparece al mismo Josué, ¿no es cierto? Uno con espada. Otra vez se le aparece después también a Daniel cuando habla de Miguel. Dentro del libro de Miguel hay varias cristofonías, ¿no es cierto?, que son las preexistencias de Cristo en la tierra. De hecho, por ejemplo, ese Miguel, que es el jefe del ejército, ¿no es cierto?, de los cielos, es el mismo Cristo. Inclusive cuando los tres amigos de Daniel son llevados al fuego, aparece Cristo como cuarto, en el cual Nabucodonosor, que tenía pocas luces en cuanto a lo que era de la religión mesopotámica, dice, como hijo de dioses. O sea, identificaba que era diferente. Había un tilde diferente en este Cristo y aparece, obviamente la Biblia está escrita a partir de lo que es el texto que apunta a la primera y a la segunda venida. O sea, en realidad está apuntando a la salida del pecado. La Biblia apunta de punta a punta a la salida del pecado. Y hace dos tiros. Uno es al nacimiento mesiánico y otro a la venida de Cristo. Y hay muchos relatores bíblicos que hablan de ese Cristo preexistente, ¿no? Uno es Job, que dice en el capítulo 19, dice, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará del polvo. No está hablando de otro que ese que muere por nuestros pecados y es Redentor nuestro y vive, ¿no es cierto? Bueno, entonces esto es lo que la preexistencia de Dios mismo en Cristo, que está, de hecho, por ejemplo, uno de los temas que después quizás vos lo desarrolles mejor es Primera de Juan, habla del verbo. Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, inclusive después el versículo 14, hablan del verbo. El verbo es atemporal, tiene pasado, presente y futuro, y no tiene un comienzo y un fin. El pasado es pasado y el futuro es futuro. En él estaba la vida, dice el versículo, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos un Cristo preexistente. Pero, bueno, tenemos, ¿qué sería hablar del Hijo de Dios, no?
Sí, algo más adicional, Dino, Sí, a la cita que estaba, al texto que estaba citando del Evangelio de Juan, capítulo sí. 1, ¿no? El evangelista inicia su evangelio diciendo, en el principio era el verbo, El ¿no? verbo O era con sea, Dios y el verbo era Dios. al inicio, antes de que existiera el mundo, antes de que existiéramos nosotros, Antes era la creación misma. y entonces un poco más adelante, unos versículos más adelante, dice, esta luz que alumbra a todo hombre, refiriéndose al verbo también, venía a este mundo. Se estaba refiriendo indudablemente a la encarnación, a la aparición de Cristo, de Jesús. Entonces, lo que Juan está estableciendo claramente en estos primeros versículos del capítulo 1, como mencionaba, es que Jesús no es la primera aparición del Salvador. No es que el Salvador existe a partir del nacimiento de Jesús, sino que Jesús es la encarnación de un ser que ya existía, incluso antes de la creación de nosotros, de nuestra existencia, ¿no? Antes de la creación. Antes de la creación. Antes de la creación. Y podemos encontrar una cantidad de textos que hablan de él, refiriéndose a él como un ser eterno. Eterno no en la forma como nosotros lo entendemos, porque nosotros cuando decimos que algo es eterno, estamos pensando en algo que tiene un principio y que va a durar mucho tiempo. No. El concepto bíblico de eternidad, referido a Dios especialmente, es un periodo de tiempo que no tiene ni principio ni fin. Y el verbo es un ser que no tiene ni principio ni fin, ¿no? Ahora, se habla de Cristo también como el Hijo de Dios. Este es un punto importante y es la raíz o el argumento de algunas desviaciones, ¿no? En cuanto al ser de Cristo, ¿no? Al ser divino. Pero vamos a tocar un par de textos y después vamos a detenernos en estos problemas y por qué, ¿no? En el Evangelio según San Juan, el capítulo 13, el versículo 16, que es muy conocido, vamos a leerlo. Dice San Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, a Cristo se lo presenta como el Hijo de Dios. Y más adelante vamos a detenernos un poco más en esto, pero esto tiene que ver con la naturaleza humana de Dios, no con su naturaleza divina, porque alguien puede decir, bueno, si es el Hijo de Dios, quiere decir que en algún momento, después de Dios, apareció el Hijo. Como fue la primera creación. Con lo cual, Cristo no es eterno, o sea, no es Dios, ¿no? Pero este título de Cristo, el Hijo unigénito, tiene relación con su función. ¿Para qué? Dice el versículo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, este título de Cristo tiene que ver con su función redentora, con su función salvífica. Y vamos a ver un poco más adelante con su función sumo sacerdotal. Exactamente. ¿No? Este título, este nombre de Cristo, lo convierte o lo presenta como hombre porque tenía que ser así. Y ya lo vamos a ver más adelante, digo. Bueno, justamente un poco lo que hablaba Gustavo, ¿no? La preexistencia de Cristo conlleva a funciones que tenía Cristo. De hecho, por ejemplo, por eso la Biblia siempre se responde
las preguntas que nosotros hacemos, la mayoría de las preguntas que nosotros hacemos están respondidas por la Biblia misma, ¿no? Al elegir el contexto en el cual estamos desarrollando el texto, ahí nos damos cuenta de estas cosas. Pero, funciones, ¿cuántas funciones? Bueno, es redentor, es rey, hay muchas más. Yo, sin desarrollar demasiado y contextos, en todo caso después se puede pedir el material, sacamos así de memoria más de 40 funciones que tiene en relación. Dijimos Miguel, dijimos Redentor, Mesías o Christos, que es la misma palabra nada más que hecha en hebreo o hecha en griego. Jesús, ¿no es cierto?, el Salvador del mundo. Tenemos 3 en un solo versículo, el camino, la verdad y la vida, ¿se acuerdan? ¿No? Eso va saliendo y digamos cada una tiene una función. El pan de vida, el verbo, que hemos hablado recién del verbo, no vamos a decir todas, pero por ejemplo, hay una que es especial, Hijo del Hombre, después lo vamos a ver, porque este Hijo del Hombre tiene algo muy especial. Ahora, en la predicción profética, ¿sí? Isaías apunta en el capítulo 9 y dice esto, capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. De los cuales estos 5 títulos que tiene, hay 2 que hacen directa alusión a su divinidad, como son Dios fuerte y Padre eterno, ¿no es cierto? Hacen alusión directa a que este Mesías, este Christos, este Jesucristo que iba a venir, tenía una función salvífica, pero que era Dios encarnado. Sacando eso, no solamente predice cómo se iba a llamar y qué función se iba a cumplir, sino también de dónde iban a ser. En Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel. Otra función más que Señor. Pero fíjense que quizás este texto haya usado en esa época Herodes para saber que estaban haciendo en ese momento, ahí le preguntó a sus consejeros, ¿no? ¿De dónde iba a salir el Mesías? Esa era la idea justamente predicha desde mucho tiempo antes. Isaías nació 750 años antes de que nazca Cristo. Pero tenemos sobre la piedad, sobre el misterio de la piedad, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es un ser infinito, se volvió finito para poder habitar entre nosotros. El misterio de la piedad es increíble. E indiscutiblemente dice, grande es el misterio de la piedad. Fue Dios manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto se lo dice Pablo a Timoteo en la primera carta, capítulo 3, versículo 16, para explicarle quién había sido ese que ya había subido a ministrar el lugar del Padre, ¿no? Otra de las cosas que se hace es el nacimiento virginal, ¿no es cierto? El relato que está en el capítulo 1 de Lucas, en Mateo, habla del nombre Emanuel, ¿no es cierto? Que es Dios con nosotros. Y la naturaleza de Cristo está así revelada y fundada desde muchos años antes, desde la serpiente hasta este momento. Y ahora vamos a hablar un poquito de la naturaleza de vida, ¿no es cierto? Sí, es muy interesante todo esto. Yo, cuando leías el pasaje de Isaías, ¿no? Que no es el único. Que hay muchos, pero este es interesante. Voy a hacer solo una mención, porque después lo vamos a ver en la próxima conversación. Es interesante cómo a Cristo, al Mesías, se le da el título de Padre también, ¿no? Y esto tiene que ver con la dinámica de la deidad, que no es lo mismo que la dinámica de la Trinidad. La dinámica de la deidad es asombrosa porque al Espíritu se lo llama Espíritu del Padre, al Hijo se lo llama Padre, ¿no? Y está el Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Jesucristo. Con lo cual, aquel pasaje del Antiguo Testamento, de Deuteronomio, donde dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, cobra un sentido.
cobra un sentido de peso cuando entendemos que Dios el Hijo, Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo son uno, realmente son uno, ¿no? Realmente son uno. Es para nosotros es imposible entender esto, pero tenemos que aceptar que Dios es uno, que son diferentes personas, pero que en realidad son uno en esencia. Por eso sus funciones son intercambiables. Sus funciones son intercambiables. Ahora vamos a dedicarnos un poco más al Hijo, a Jesús. Es muy importante, porque esa persona de la deidad es una de las que ha sufrido el mayor número de ataques del enemigo. Y hay muchas herejías, hay muchas herejías desde el inicio del pecado hasta hoy en día respecto a eso. Una de las herejías es decir que Jesús no es Dios. Que Jesús no es Dios. Bueno, vamos a comenzar leyendo un par de pasajes. Uno solo. Hay una cantidad, pero vamos a leer uno solo que ya leímos hace poco. Que habla acerca de la divinidad de Cristo. Cristo tiene atributos que son divinos, pero no solo tiene atributos que son divinos, sino que es Dios, ¿no? Recién leíamos, Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Continúa diciendo el evangelista, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, está hablando de Cristo, obviamente, ¿no? El evangelista está hablando de Cristo. Más adelante lo dice de forma más explícita, pero está hablando de Cristo. Está diciendo que Él es el creador. Y este pasaje se está remitiendo a Génesis capítulo 1. Exactamente. Fíjense que inicia incluso casi de la misma forma. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién era el Dios que creó los cielos y la tierra? El Verbo, que era en el principio. Y entonces él, en el versículo 3, Juan, el versículo 3 dice, afirma, como si a alguien le queda alguna duda o puede tener alguna laguna, dice, bueno, todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, Juan, el evangelista, dice, Cristo es Dios. No se parece solo a Dios, no tiene solo atributos divinos, sino que es Dios. Muy bien. Exactamente. La segunda o la otra herejía que hay es decir que Cristo no es hombre. Que es Dios. Que es solo Dios. Claro. No hombre. Que puede tener apariencia de hombre. Que puede tener forma de hombre en el Mesías, pero no es hombre, es Dios. Ahora fíjense, mismo Juan, capítulo 1, versículo 14, siguiendo después de esta lógica que acabamos de leer, 11 versículos más abajo, el evangelista dice, y aquel verbo, aquel que es Dios, sí, no que se parece a Dios, sino que es Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿no? En pocos versículos, hay muchos más, pero en pocos versículos la Biblia declara que Cristo
es Dios 100%, como leíamos hace un momento, plenamente Dios, que en Él, Pablo dice en Colosenses, que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. O sea, el ser divino absoluto completo es Cristo. Y entonces este mismo evangelista que está diciendo que Cristo es Dios 100%, dice luego, bueno, este Dios vino, se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Dios todo lo que hace lo hace con un propósito. No hace las cosas simplemente por hacerlas, ¿no? Porque le pareció que quedaba bien. No, tiene un propósito. ¿Por qué Cristo o Jesús es hombre, o el Hijo de Dios es hombre 100% y es Dios 100%? Bueno, visto desde nuestro punto, desde nuestro lugar. ¿Cómo puede ser una cosa 100% y 100%? ¿No? Bueno, eso no hay forma de explicarlo. No hay forma de explicarlo. Nosotros no podemos entenderlo, no podemos explicarlo. La Biblia no nos dice cómo es. Solo nos dice que es así. Ahora, lo que sí nos dice es por qué es así o para qué es así. ¿Para qué? ¿Para qué es así? ¿No? Y entonces, seguimos en Juan. El Evangelio de Juan es tremendo. Es tu favorito. Es mi favorito, pero no solamente porque sí, sino porque Juan tiene... La cercanía, mayor cercanía que tuvo. Juan tuvo una mirada completa de Dios, de Jesús. Juan conoció al ser humano Jesús, porque caminó con él durante 3 años y medio. Lo vio cómo comía, cómo dormía, cómo se cansaba, ¿no? Y luego Juan fue testigo del ser divino que era Dios, allí en las visiones que tuvo en la isla de Patmos, ¿no? Contempló a Cristo en la gloria de su ser divino, de su deidad. Entonces, es interesante porque es el único testigo de ambos aspectos del ser de Jesús, el ser divino y el ser humano, porque Daniel no conoció el ser humano Jesús, conoció el ser divino, conoció al Hijo del Hombre en sus visiones, pero no conoció al ser humano. ¿No? Sí, y otros profetas también. Los apóstoles conocieron al ser humano. No lo conocieron de estar con ellos el día a día, pero digamos, lo pudieron ver, lo pudieron admirar, pero no tuvieron la posibilidad de Juan. Juan contempló las dos instancias, las dos naturalezas de Cristo, su naturaleza humana y su naturaleza divina. Y entonces el capítulo 3, versículo 16, que leímos hace un rato, decíamos que Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo para que, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El propósito de este prodigio, de este milagro, de este misterio que nos ha sido revelado, somos nosotros, visto desde nuestro lugar, somos nosotros. Esto era necesario si Dios quería restaurarnos nuevamente. ¿Por qué no podía ser solamente humano? Bueno, ahora vamos a hablar acerca de eso, pero continuando con este razonamiento, ¿cuál era su propósito? Vimos que comentabas que según su función, Dios adquiere diferentes nombres. Exactamente. Bueno, el propósito de Dios el propósito de que Dios se encarnara era obviamente la salvación de la humanidad, ¿no? Dios envió a su Hijo para que todo aquel que crea sea salvo. Y miren qué interesante, porque ya de antes de la encarnación de Cristo, del Hijo de Dios, Dios había anunciado por medio de símbolos, por medio de personas que eran los sacerdotes,
la aparición de un ser que iba a administrar la redención del hombre. Ese título, en la economía hebrea israelita, era conocido como el sumo sacerdocio. El sumo sacerdote era un símbolo de aquel que iba a venir algún día, que iba a ofrecer un sacrificio suficiente, porque los sacrificios de oveja y de machos cabríos eran solo símbolos, no tenían un efecto real, eran solo símbolos. Y el sacerdote era también un símbolo de aquel que iba a venir. Ahora, fíjense, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 1, inicia de esta forma. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y a los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Miren qué interesante, está presentando a Jesús como hijo y como un ser engendrado, pero además también lo presenta como creador del universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El versículo 3 está hablando de la función sumo sacerdotal de Cristo. A un judío esto ya le diría, Esto era claro. Claro, era hablarle a él cómo estaba administrando. No había que explicarle mucho. No. Cuando le hablaban de purificación de sus pecados, sí, lo primero que se le venía a la mente a un judío o un israelita era el sacrificio y el sacerdote. El sacrificio era el símbolo de la muerte por el pecado y el sacerdote era el mediador. Lo maravilloso es que Jesús dice ahí, efectúa la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. O sea que Cristo es a la vez víctima y sacerdote y mediador. Ahora, Pablo habla, no vamos a mirarlo ahora pero es maravilloso, es muy interesante. Pablo en la epístola a los Romanos habla acerca de esta representación. Habla de Adán, sí, y habla de Cristo. Adán es el padre de la humanidad. Sí. Y dice Pablo, no está porque estoy pensando en este momento en eso, ¿no? No está en los textos que tenía anotados, pero después podemos verlo. Pero Pablo habla acerca de Adán como el padre de la humanidad y el responsable del ingreso del pecado al mundo. Y después habla de Cristo comparándolo con el otro Adán. El segundo Cristo, el postal Cristo. El segundo Adán. Adán. Como aquel hombre por el cual vino la salvación. Por el primer hombre vino la muerte. Por el primer Adán vino la muerte. Por el segundo Adán vino la vida. Con lo cual está presentando la necesidad de que el Salvador tenía que ser humano. Sí o sí. Tenía que ser un representante de la humanidad para poder revertir el camino errado que Adán había iniciado. Tenía que ser un hombre. Por eso fue engendrado y se le llama hijo, único. ¿Por qué unigénito? Bueno, porque es el único. Es el único hombre
que tiene las características de ser hombre y también ser Dios. Pero además, Cristo es comparado en Hebreos también con Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? Melquisedec aparece allí en el libro de Génesis, en la historia de Abraham. Y cuando fueron a rescatar, y Abraham le da el diezmo de todas sus cosas, ¿no? Dice Hechos 6, Y 10. tiene un hecho muy importante, lo suele recibir con pan y vino. Sí, eso es algo muy interesante. El pan y el vino son los símbolos que dejó Jesús establecidos antes de ir en la última cena, ¿no? Y esto podemos conversarlo, vamos a estar un rato, pero Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice que Jesús, hablando de Jesús, que fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué según el orden de Melquisedec? Porque había 24 órdenes, y de la grey judía, pero justo fue a buscar una que no tenía ni origen. Todas las órdenes del sacerdocio arónico, sí, tenía un origen se sabía de quién habían nacido, cuándo habían muerto, sabían quién era su familia, quién era su antecesor, quién era su descendiente, tenía genealogía, dicho en términos, ahora, de Melquisedec no se sabe, dice el mismo Hebreo, dice, hablando de Melquisedec, dice que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, no tiene principio de días, ni fin de vida. O sea, no sabemos nada acerca de Melquisedec, solo que era sumo sacerdote. Pero Abraham lo conocía. Sí. Abraham lo conocía. No sabemos quién fue su madre, quién fue su padre, no sabemos cuándo nació. No sabemos cuándo nació, no sabemos cuándo murió. Lo único que sabemos es que era un sacerdote y que recibió a Abraham. Y el autor de Hebreos dice algo muy interesante. Dice, a Abraham, de quien iba a descender el sacerdocio, le dio los diezmos a Melquisedec. Con lo cual representa un ser superior a Abraham. Un ser superior a Abraham. Miren, interesante todos estos detalles. Todo esto está referido a Cristo. Bueno, ¿no? La representación de Melquisedec en Hebreos es básica para que ellos puedan entender el origen de este Cristo que venía como mediador, ¿no? Ahora, sigamos un poco más, ¿no? Les recomiendo que lean el libro de Hebreos para entender o para ampliar todo lo que la Biblia revela acerca de la humanidad y de la deidad de Cristo, ¿no? Fíjense, en el capítulo 1, versículo 5, habla entonces acerca de, ahora vamos a centrarnos en la humanidad, ¿no? Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? A ninguno. Pero el término engendrado a muchos les sugiere como que creado, que es un ser creado, que Cristo es un ser creado, atentando contra la deidad de su persona. Dicen, no, si ahí dice que fue engendrado, entonces es humano, no es divino. Pero ahí no dice eso, dice a cuál de los dijo de engendrado, con lo cual engendrado significa otra cosa. Pero fíjense que aún pensando en un término biológico, carnal, por decirlo de una forma, no atenta contra la deidad de Dios. No. Porque lo que está expresando el Espíritu Santo y a través de este escrito es que Cristo era humano, con un propósito, con el propósito redentor, con el propósito redentor. Necesitábamos un representante humano y Cristo era humano.
no está diciendo que no era divino. No, no, para nada. Lo que está diciendo es que era humano. De hecho, marca una diferenciación entre lo creado y lo no creado. Que diga, que la palabra diga que Cristo era humano, no excluye que sea divino. Claro. El autor de Hebreos está diciendo, mira, Cristo es un ser humano, fue engendrado. Ahora, ¿cómo fue engendrado? Bueno, Lucas capítulo 1, versículo 35. El Espíritu Santo, no sé. Respondiendo, está hablando acerca del nacimiento de Cristo, ¿no? El evangelista, Lucas el evangelista está ahí. Entonces, está relatando el momento en que el ángel se le aparece a María para decirle que ella va a ser la madre del Salvador del mundo. Y entonces le dice, María, pero ¿y esto cómo puede ser? Porque yo todavía no he tenido relación con ningún hombre. Estoy comprometida, pero no. ¿Cómo voy a tener un hijo si todavía no estoy casada? No estoy unida a un hombre, no he tenido relación carnal con un hombre. Y entonces el ángel le dice, esto es Lucas capítulo 1, versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, ¿fue engendrado Cristo? Sí, lo dice Hebreo, lo dice Lucas. El ángel que habló le dijo, no, sí, tú vas a concebir un hijo. En tu útero se va a desarrollar 9 meses. Va a tener todos los órganos, todas las características que cualquier ser humano. La diferencia es que no va a ser engendrado de un hombre, sino del Espíritu Santo. Y el ser que va a nacer de ti va a ser hombre, pero va a ser el Hijo de Dios. No va a ser el hijo de José, va a ser el Hijo de Dios. ¿Es hombre Cristo? Sí, 100%. Dicho por Dios. Ahora, que Cristo sea 100% hombre, no niega que sea 100% Dios. Entonces, cuando alguien dice, sí, pero ahí dice que fue engendrado, es cierto, fue engendrado, sí, la Biblia lo dice, fue engendrado. Entonces no es Dios, no. No dice que no es Dios, dice que fue engendrado y que nació como hombre, pero no dice que no es Dios. Porque si leemos un poquito más arriba de Hebreos, dice que es Dios. ¿Cómo se explica esto? No sé. No podemos entenderlo. Nosotros no podemos entenderlo. ¿Cómo aceptar? Dios no nos dice eso para que lo entendamos, nos dice para que lo aceptemos. Dios nos dice, mira, yo te voy a enviar, yo voy a ir. Isaías habla acerca, dice que le da un nombre, uno de los nombres de Cristo es Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces Dios le está diciendo a la humanidad, bueno, mira, yo voy a ir. No le voy a mandar esto a ningún ángel, no se lo voy a mandar a ningún hombre, porque los hombres fracasaron. Adán fracasó. Un ángel no, porque no es un ser creado también, no puede. Y no puede representarte, porque un ángel es un espíritu y tú no eres un espíritu, tú eres un ser humano con carne y hueso. No, aparte si no sería poder alcanzar la misericordia del Señor. Un ser creado cualquiera, si pudiera mediar, podría alcanzar la gloria de Dios. Y no podría ser de otra manera que no fuera por el mismo Dios que te viene a buscar. Sí. Que te viene a rescatar. Y si era posible, entonces no era necesario que viniera. No era necesario, pero era necesario. Era fundamental. El libro de Hebreos, hablando de esto, dice que a nosotros nos convenía que fuera así. Y convenir significa, viene de convenio, que es la unión de ambas partes interesadas. Pero además, en el otro sentido también, necesitamos que sea así. Sí. Porque el único que podía cubrir todos nuestros pecados era Dios mismo. Era Dios. La sangre de un hombre cubre los pecados de ese hombre, no de todos los hombres. Exactamente. La sangre de este hombre, como dice Isaías, el capítulo 53, es capaz de llevar sobre sí
la carga de pecado de toda la humanidad y satisfacer la demanda de la ley, la exigencia de la ley y pagar el precio. Entonces, Cristo era hombre plenamente para representarnos, pero era Dios plenamente para poder hacerlo. Sí, 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 para poder mediar. Para poder cumplir con las exigencias y poder llevar adelante nuestra salvación. Hebreos capítulo 1, versículos 8 y 9. Vamos a leer esto también. Mas del Hijo dice, fíjense, está hablando del Hijo. Acabamos de ver evidencias de la humanidad de Cristo. Y en el mismo capítulo dice, después de decir, te he engendrado hoy, el argumento que se usa a veces para atribuirle solo humanidad a Cristo, en ese mismo capítulo dice un poco el versículo siguiente, o los dos versículos siguientes dice, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es el cetro de tu reino, y has amado justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que los compañeros. Tu trono, oh Dios, lo presenta al Hijo como Dios y como Rey. Exactamente. Como Dios y como Rey, pero no Rey de Israel, Rey de todo el universo. Solo Dios puede ser Rey del universo. De la creación completa. De toda la creación completa. De manera que es importante para nosotros aceptar esta revelación bíblica acerca del Hijo. Nosotros necesitamos que Dios sea humano, que Cristo sea humano para poder representarnos. Y necesitamos que Dios sea divino para poder hacerlo. Para poder representarnos como lo hizo, porque ¿en qué sentido nos representó Cristo? Bueno, Cristo nos representó en su vida perfecta, intachable, en su observancia de la ley perfecta, intachable, ¿no? Leíamos al inicio en Filipenses, ¿no? Que dice que fue obediente. Cristo fue obediente a la voluntad de Dios hasta la muerte, porque la ley dice, el que peca muere. Bueno, yo muero, no porque pequé, sino por el pecado de aquellos a quienes represento, ¿no? Entonces necesitamos alguien como Dios que fuera capaz de vivir una vida perfecta, en armonía con la voluntad de Dios y que tuviera el poder para vencer la muerte. Solo Dios puede vencer la muerte. Sí. Y solo el hombre puede representar a nosotros. Y solo un hombre podía representarnos. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos que Cristo sea Dios? Bueno, porque puede vencer la muerte, puede darnos vida nuevamente. ¿Por qué necesitamos que sea humano? Para que nos represente. Cualquiera de las dos, de los dos aspectos de Cristo que nosotros neguemos, anula por completo la obra de la salvación. Ahora podemos verlo de otro lado también, Dino. Pues nosotros estamos viendo la humanidad y la divinidad de Cristo desde nuestro interés en cuanto a la salvación. Exactamente. Alguien diría, un teólogo diría, es una mirada homocéntrica, ¿no? De la naturaleza humana y divina de Cristo. Pero hay otra cosa que es más grande todavía que el ser humano, que es el conflicto entre el bien y el mal. Fíjense el argumento del adversario de Dios. Por un lado los argumentos del adversario de Dios son que Dios
no es Dios como dice ser, Sí. porque es falible. Y la prueba de que es falible es que la ley que él estableció para el universo no se puede cumplir. Es la acusación. Entonces, es un doble ataque, una doble acusación contra la persona de Dios y contra su ley. Ahora miren, interesante. Si Cristo no fuera hombre, si Cristo no fuera hombre, si fuera solo Dios, entonces Satanás podría decir, bueno, entonces es verdad lo que yo digo. La ley de Dios no puede ser cumplida por los hombres. La puso Dios porque la puede cumplir Porque Dios. Cristo la pudo cumplir porque era Dios. Si hubiera sido hombre, no la podía cumplir. Herejía, Dios, Cristo no es hombre. Exactamente. Sobre lo cual Juan habla en una de sus epístolas universales, creo que en primera de Juan, habla acerca de aquellos que dicen que Cristo no vino en la carne. Primera de Juan, capítulo 12. Muy bien. Entonces, visto desde el conflicto entre el bien y el mal, ¿por qué es un riesgo para el destino del universo que Cristo no sea hombre? Bueno, si Cristo no es hombre, entonces Satanás tiene razón respecto a la ley de Dios. No se puede cumplir. Nosotros no podemos cumplir su ley. Y entonces la ley no tiene validez, es injusta. Y como contragolpe, entonces ataca a la persona de Dios. La ley de Dios no es justa. No es justa. Entonces, si Cristo es solo hombre, Cristo no es digno de adoración. ¿Por qué? Porque no es Dios. No es Dios. De hecho, si fuera así, y Cristo puede cargar sobre sí sus pecados, los pecados de todo el mundo, entonces no estamos de Dios. Porque cualquier humano podría llegar a hacer lo que hizo Cristo. Claro, y es lo que algunos enseñan, ¿no? Algunos dicen que Cristo fue un ser notable, un enviado de Dios, que tuvo una vida perfecta, santa, y bueno, no sé, es muy bueno porque murió por nosotros, ¿no? Y ya está, pero no es Dios. Claro, se tenía propósito ahí. Ya está. Ahora, si un ser humano puede llegar a esto, bueno, Dios podría crear en algún momento otro ser humano sin pecado y entonces encargarle, ¿no?, la salvación de los hombres. Pero eso no es así, no es posible. Entonces, desde el punto de vista del conflicto entre el bien y el mal, es importante entender que Cristo es Dios porque es digno de adoración. Sí. Y el único digno de adoración es Dios. Y es hombre para confirmar que su ley, que la ley de Dios es verdadera, es buena, es santa, es justa, como dice allí en Romanos. La ley de Dios es santa, es justa y es buena. Eso lo demostró Jesús el hombre. Exactamente. Lo demostró Jesús el hombre. Y Jesús Dios tiene el lugar en el que los humanos le debemos adoración, porque es Dios. Exactamente. Entonces Dios, allí dice, una de las cosas que leímos en Hebreos, dice que Hebreos 1, 8, 9 habla acerca del trono de Dios. Dice, sí, el cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y a un rey, a este rey, se le debe adoración. Exactamente. Bueno, hay mucho para hablar acerca de esto. Si ustedes tienen algún comentario para hacer
si tienen alguna cuestión puntual sobre su estudio, sobre su lectura, alguna duda, que puedan compartir con nosotros y veamos la forma de continuar aclarándola con pasajes de la Biblia, porque hay muchos. Nosotros hemos mencionado muy poquitos hemos mencionado, pero la palabra de Dios está llena. Sí, tenemos una línea de contacto. Sí. Que te dejamos no solamente para el momento en el que tenemos las charlas, que hoy no va a ser en directo, va a ser grabada, pero sí para otros momentos también, ¿no es cierto? Pueden dejarnos en cualquier momento un mensaje y nosotros lo vamos a tomar, vamos a analizarlo, vamos a contestarlo. La línea es 11 22 52 55 67. Repito nuevamente, es 11 22 52 55 67. En esta línea que es de WhatsApp, así que pueden dejarnos un mensaje, pueden dejarnos un audio, pueden dejarnos un texto que podemos llegar a verlo y armar temas justamente sobre esto, la charla, para ir vaciando, evacuando dudas que podamos evacuar nosotros como humildemente, ¿no? Con la ayuda del Espíritu Santo. Sí, estos temas que estamos viendo acerca de la deidad son muy importantes, así que hacemos bien si le dedicamos tiempo, si preguntamos, si repreguntamos, si planteamos dudas, si planteamos inquietudes, interrogantes que tenemos. Y podemos dedicar todos los programas que sean necesarios. Vamos a seguir avanzando, pero si ustedes tienen alguna inquietud o algún aporte que compartir con nosotros, lo vamos a hacer. O un pensamiento diferente y podemos verlo sí, con la Biblia. Y conversarlo. De eso se trata este espacio, ¿no? De conversar a la luz de la Biblia, que es lo que hemos intentado y pretendemos seguir haciendo en adelante. El tema del próximo programa es el Padre, ¿no? Estamos hablando del Hijo. Primero hablamos de lo que es inspiración, la verdad de la Biblia, por qué creemos en la Biblia, después hablamos del Espíritu Santo, ahora hablamos del Hijo y culminamos esta serie de charlas primeras con el Padre, ¿no? Con el Padre. Como parte de la deidad. Sí. Así que el próximo programa vamos a estar hablando acerca del Padre. Hay algunos comentarios finales como para cerrar este tema que Dino había preparado para compartir con ustedes. Vamos a hacerlo rápidamente, como para no abundar demasiado en tiempo porque se hace largo. Habíamos hablado en su momento del arrianismo, ¿no? Este hombre arrio que nace en 250 después de Cristo, muere en el 335, vive 85 años, un sacerdote, pensando y basándose en algunos textos, ¿no es cierto? Digamos, versículos sesgados de contexto en el que expresa que Cristo era creado, ¿no? En estos términos, por ejemplo, no voy a decir exactamente los versículos, pueden buscar ustedes después. Ahí están los nuevos arrianos hoy día, hay mucha gente de filas que decís, son gente que estudia y sin embargo, ¿por qué esta idea, no? Pero voy a dar dos términos así rápido. Los términos que habla del arrianismo son primogénito de toda creación, que ya lo explicó Gustavo, hijo de Dios, hijo como un ser, nosotros somos hijos de Dios también, como descendemos de alguien. Exactamente, hijo de alguien. Voy al que me envió, ¿no es cierto? Es otro de los términos, porque sé quién te envió porque sos inferior. Y algunos de nuestros textos que hablan justamente de esta realidad de un Cristo que no era divino, supuestamente, ¿no? Pero la divinidad de Cristo se expresa, yo marqué 4 nomás, ¿no? Jehová te reprenda. Hay un contexto en el que Jehová habla con Jehová, que este Jehová, uno era Jesús mismo, ¿no es cierto? Está en Judas, capítulo 1, versículo 9, el único versículo de Judas, en contrastación contra Zacarías 3.2, cuando habla de que rescata del incendio a este tizón que era Josué, ¿no es cierto? En ese contexto habla Jehová con Jehová, entonces decimos, ¿cómo puede ser? Bueno, ahí hay una charla entre el Padre y el Hijo. El otro es el que es, ¿no es cierto? Que está en el 3.14, el Yahvé, cuando Moisés le dice,
¿Quién le digo que me mandó? Bueno, vos decirle que soy el que soy. Decirle que soy el Yahvé. Y esto tiene un paralelismo muy, muy cercano a cuando dice en Juan 1.4, en él estaba la vida. Cuando habla del verbo, habla de Jesús, en él estaba la vida, estaba el que soy. Entonces, en Juan 8, 58 y 51 voy a expresar un texto que dice, antes de Abraham fuese, Yo soy. yo soy. El yo soy es el Yahvé. Yo era antes de Abraham y antes de todo. Y quizás lo dice en el contexto este de Melquisedec, ¿no? Para mostrarse que era el sacerdote, que era de ese linaje de sacerdocio sin comienzo, ¿no es cierto? No lo sabemos, lo que sí sabemos es que él marca la cancha permanentemente diciendo que de él tenía la vida, él era Dios. El otro dice en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 6, dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Manifestado cómo significa? Que se encarnó, Dios mismo se encarnó. En Juan 1.14, lo había dicho Gustavo antes, aquel verbo fue hecho carne. Y les digo una que es muy anterior, que después lo pueden buscar en paralelismo con Jeremías. Job dice, redentor, la palabra redentor es alguien que te viene a salvar, ¿no? Que se pone en tu lugar para que vos no mueres, ¿no es cierto? Es el cambio de víctima. Sí. Y Jeremías dice algo parecido en capítulo 50, versículo 34. Discúlpenme que no sabemos leer mucho la Biblia, pero en realidad se trata de esto, ¿no? Se trata de estudiar, no de que acepten lo que nosotros decimos, sino de refrendar esto con la palabra de Dios, que es lo más importante. En ese contexto se puede ver que el arrianismo no tiene ningún sentido, no tiene lugar, inclusive por lo que hemos hablado, 100% humano, 100% divino. Hablemos de la exaltación, ¿no es cierto? En la antigüedad se hablaba del basileus, ¿no es cierto? El basileus era rey, juez y sumo sacerdote. Tenía las tres funciones, como si fueran las legislativo, ejecutivo y judicial. ¿No? Hoy día tenemos la división de Montesquieu. Pero en esa época el que tenía el pleno poder, el plenipotenciario, el imperio, el emperador era rey, juez y sumo sacerdote. ¿No es cierto? Y tenemos como sumo sacerdote varios versículos, lo tenemos como juez, ¿no es cierto? Que es el que juzga, que está en Daniel capítulo 9, 7, 8, 9, y tipifican, ¿no es cierto? Habla del contexto que para los judíos era muy común, muy entendido, que era el templo, ¿no es cierto? Las tres partes del templo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y lo muestran en forma al revés. Capítulo 7 simboliza al lugar santísimo, el capítulo 8 al atrio, al lugar santo, y el capítulo 9 al lugar atrio. Al atrio, exactamente. Se realizaban los Justamente porque hay un lenguaje ahí hablado. De hecho, las bestias en Daniel eran de una manera y después en el 8 serán de otra y después las explicaciones de otra. Y después como rey, también habla como rey en muchos textos. Tenemos Daniel, Salmos, Efesios, Colosenses, Pedro, Filipenses, Apocalipsis mismo, ¿no es cierto? Rey de reyes, Señor de señores. Es uno de los títulos que no leímos de los 42 que yo estuve enumerando y con base bíblica, ¿no es cierto? Pero es importante que podamos leer, que podamos estudiar sistemáticamente, no leer así que de golpe se nos suma el sueño y después dejamos de leer, sino sistemáticamente buscar un tema y leerlo. Hay muchas cuestiones en las cuales es importante leer, porque esto alimenta nuestra vida eterna. Nosotros estamos en el proceso todavía de la santificación, eso dura hasta que Dios nos llame. Y es necesario seguir en los caminos de Dios. Y para eso tenemos que alimentarnos, si no vamos a quedar famélicos de la palabra. Y la palabra es Cristo mismo. Yo soy la verdad y la vida, ¿no es cierto? O sea, en Él está la vida. Nosotros tenemos que ir a buscar a Cristo, a este librito que es importantísimo en nuestras vidas. Te dejo el espacio. Antes de despedirnos y de terminar con una oración, yo quería agregar un pasaje nada más. Que afirma, ¿no? estas declaraciones bíblicas acerca de Cristo, ¿no? Y esta es dicha por él mismo, ¿no? En una oportunidad, esto está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, y también está en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas, pero vamos a leer de acá. Había un hombre que era paralítico y que estaba en un estado
ya de desahucio. Sí, entrega. ¿No? Un grupo de amigos se enteraron de que Jesús estaba en el pueblo. Dijeron, bueno, vamos a llevarlo a Jesús. ¿No? Como siempre había tanta gente escuchando a Jesús que era imposible entrar por la puerta. Estaba en una casa, entonces sería complicado poder Claro. entrar. Así que estos hombres no tuvieron mejor idea que subirse al techo, levantar el techo y bajar a su amigo enfermo con unas cuerdas justo delante de Jesús. Cuando Jesús lo vio, dice el versículo 2, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién puede perdonar pecados? Entonces, ahí había algunos dignatarios de la iglesia, de la religión, y dijeron, epa, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Por qué este se está atribuyendo Se arroga algo que no le corresponde? una función que solo le pertenece a Dios? Ni siquiera el sumo sacerdote puede perdonar pecados, sino que remite, hablando de ellos, de los hombres, sino que lo remite a Dios para que Dios lo perdone. Entonces dice Jesús, les respondió de esta forma, versículo 5. Les dijo a los que estaban pensando de esa manera, dice, ¿qué es más fácil? Yo agrego para Dios, ¿no? ¿Qué es más fácil para Dios? Decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. ¿Qué cosa es más difícil? De esas dos, ¿cuál es más difícil para Dios? Ninguna de las dos. Ninguna. Porque si es Dios que da la vida, puede restaurar la salud. Y también si es Dios, tiene el derecho, la autoridad para perdonar pecados, porque Él es el Redentor. Entonces Jesús dijo así, y es interesante el título que usó Jesús, para que sepáis que el Hijo del Hombre, no dijo el Hijo de Dios, dijo el Hijo del Hombre, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre se levantó. Hay una cosa que es importante, quiero agregar algo más, disculpame. Habíamos hablado en su momento de Caifás, ¿no es cierto? No sé si fue durante la charla o antes de la charla que estuvimos hablando. Caifás no se rasga las vestiduras porque dice, este se arroga el título de Hijo de Dios. Por eso lo dijo Caifás, vos sos hijo de Dios, vos sos el Hijo de Dios, Hijo de Dios somos todos. Pero cuando Cristo le dijo que el Hijo del Hombre había venido a cumplir, ahí fue cuando le saltó, digamos, la térmica a Caifás y el tipo se arranca las ropas, porque en el lenguaje hebreo, el hijo del Dios, hijo del hombre, era decir que era Dios mismo encarnado. Lo remitía a Daniel. Lo remitía a Daniel, que era el único lugar donde aparece en el Antiguo Testamento. Arrogarse que era Dios mismo encarnado era una blasfemia total. Por eso es condenado a muerte Cristo, ¿no? En el caso por los judíos. Pero a la vez, el título Hijo del Hombre habla acerca de la humanidad, de la encarnación. La encarnación, sí, tal cual, justamente. Pero de Dios mismo. Exacto. Es que por eso se pone mal Caifás. Entonces ahí es como que le dio el pie el mismo Cristo para que puedan ejecutar lo que se venía planeando hace rato y no se podía ejecutar. Claro, entonces, con las leyes judías, decirse que era Dios mismo encarnado, ya está, era una blasfemia. Le dio el pie como para ser ejecutado. Entonces fíjense que acá Jesús mismo está declarando que Él es hombre y que también es Dios. Exactamente. Y la verdad, queridos amigos, a nosotros nos conviene que Jesús sea hombre y sea Dios. Y de eso se trata el mensaje, el Evangelio. Parte del Evangelio es eso. Saber que Cristo
es hombre y Cristo también es Dios. Ambas cosas nos dan tranquilidad, ambas cosas nos brindan esperanza, porque tenemos un Dios que se identifica con nosotros. Así es. Y que es capaz de volverse uno de nosotros para poder restaurarnos, para poder redimirnos. Y con ese pensamiento vamos a terminar con una oración. Querido Padre que estás en el cielo, te agradecemos por revelarnos, por mostrarnos, por presentarnos estas hermosas verdades que nos traen paz, que nos traen esperanza, que nos hacen entender que eres un Dios que nos ama, que nos cuida, que nos mira con atención, no para buscar en qué nos equivocamos y castigarnos, sino para cuidarnos, para protegernos, para conducirnos, para ver qué nos falta, para ver qué necesitamos y suplirlo. Queremos agradecerte por esta maravillosa, inmensa revelación acerca de tu Hijo, que es Dios, pero que también es hombre como nosotros. Como dice el autor del libro de Hebreos, porque así nos convenía, porque así necesitábamos que fuera. No podemos entenderlo, nuestra mente no alcanza a entender cómo es que un mismo ser puede ser Dios y a la vez puede ser hombre. 100% ambas cosas, no lo entendemos. Pero en realidad eso no es relevante. Lo relevante es saber que es así y saber por qué es así y para qué es así. Te pedimos que podamos esta noche descansar en esa maravillosa verdad, en esa bondadosa revelación de Dios hacia nosotros, que nos trae paz, que nos trae esperanza, que nos trae seguridad. Acompáñanos, Señor, durante estos días hasta que en 2 semanas podamos nuevamente encontrarnos para continuar conversando acerca de ti a la luz de tu palabra. Amén. Bueno, los esperamos en la próxima entrega. Dios los bendiga este fin de semana. Feliz sábado a todos.